Durante una década, vivía atrapada en una realidad que parecía ajena a la mía, como si cada día fuera un capítulo de una historia escrita por alguien más, alguien cruel. 10 años de sonrisas forzadas, de silencios que pesaban más que cualquier grito, de amor disfrazado de control. Este no es solo un relato de supervivencia, es una confesión, una advertencia y una liberación. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es la verdad cruda, dolorosa, pero también llena de esperanza, de una mujer que aprendió a romper el silencio. Antes de que te sumerjas en este viaje conmigo, te pido algo muy importante. Deja tu comentario abajo. Quiero conocer tu historia, tus pensamientos, o simplemente que me digas si alguna vez sentiste que tu voz no importaba. Y no olvides seguir el canal Sobrevivientes del Silencio para no perderte más testimonios reales que podrían cambiar vidas. Tu apoyo puede ser la chispa que encienda la valentía de otra persona. Lo conocí en una tarde cualquiera, de esas que uno no imagina que cambiarán el rumbo entero de su existencia. Se llamaba Julián. Alto, sonrisa de esas que hipnotizan, ojos intensos que parecían leer lo que no decías. Trabajábamos en el mismo edificio, él en el piso 10, yo en el 3. El ascensor fue nuestro primer encuentro. ¿Vas al cielo o al infierno?, me preguntó entre risas al verme presionar el botón 3. Respondí que al purgatorio. Se rió. Y fue ahí, en esa carcajada, donde sin saberlo empecé a perderme. Al principio todo fue un cuento. Detalles, flores, mensajes inesperados, promesas llenas de futuro. Me decía que jamás había sentido algo tan fuerte por alguien, que yo era distinta, que tenía un alma vieja, y yo necesitaba tanto creer en eso. Venía de una vida desordenada, con heridas mal cerradas. Julián llegó como una respuesta, o eso pensé. Los primeros meses fueron perfectos. Amigos envidiaban nuestra conexión. Mi madre decía que por fin había encontrado a alguien que me cuidara. Mi padre, más callado, solo asentía. Pero nunca olvidaré lo que me dijo en privado la noche antes de nuestra boda. Las sonrisas muy amplias a veces esconden dientes filosos. Me reí nerviosa. Qué equivocada estaba yo al pensar que papá no entendía. Nos casamos un 12 de abril. Llovía a cántaros, pero yo lo tomé como buena suerte. Estaba tan enamorada que no vi las señales, aunque ahora las reconozco todas. La forma en que interrumpía cuando hablaba. Cómo se reía cuando mencionaba mis logros, como si fueran cosas sin importancia. Las miradas cuando hablaba con otros hombres. ¿No crees que estás mostrando demasiado con ese vestido? Dicho con una sonrisa, pero con los ojos oscuros. La luna de miel fue la primera bofetada. No literal aún, pero sí emocional. Me sentí sola. Ya no era el hombre de los detalles, sino alguien distraído, impaciente, irritable. Cada vez que hablaba de mis emociones, se burlaba. «Otra vez con tus dramas». Comencé a guardar silencio. Con los meses, la casa que compramos juntos se volvió un campo minado. Nunca sabía con qué Julián iba a despertar. A veces era dulce, me abrazaba fuerte y decía que no podía vivir sin mí. Otras, se ponía frío, distante, como si yo fuera una carga. Empezó a controlar cómo vestía, con quién hablaba, a qué hora salía y regresaba. Todo era por cuidarme, decía, porque el mundo era peligroso. Pero el verdadero peligro estaba dentro de esas paredes. Una noche, discutimos porque había salido con mis compañeras del trabajo a celebrar el cumpleaños de una de ellas. Julián no quería que fuera, pero fui igual. Cuando regresé, él estaba en el sofá, con la luz apagada. Me miró como si fuera una extraña. Me dijo que me había visto reír con uno de los hombres del grupo, que me estaba comportando como una cualquiera. Esa noche me empujó. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para que yo supiera que algo había cambiado. Al día siguiente lloró. Me trajo flores. Me dijo que estaba estresado, que no quería hacerme daño, que yo lo provocaba con mis actitudes. Le creí.
Siempre le creía, porque en el fondo yo también empezaba a creer que era mi culpa. Con el paso del tiempo me fui aislando. Dejé de ver a mis amigas. Mi familia empezó a notar que ya no sonreía igual. Pero cuando me preguntaban, mentía. Todo bien, decía. Y lo decía tan seguido que empecé a convencerme. Empecé a desaparecer. La violencia se hizo rutina. No siempre era física. De hecho, lo físico fue lo menos frecuente. Lo más doloroso eran las palabras. Eres inútil. Nadie te va a querer. Mira cómo estás, das pena. Empecé a verme con sus ojos, a odiar mi reflejo. Me convertí en alguien que caminaba en puntillas dentro de su propia vida. Hubo momentos en los que pensé en irme, incluso llegué a empacar una maleta. Pero él siempre sabía cómo frenarme, con promesas, con llanto, con amenazas. Si me dejas, me mato, me dijo una vez. Y yo tenía miedo de que lo hiciera. No quería cargar con eso. Un día, sin embargo, algo cambió. Fue un domingo. Estábamos en casa y por una tontería, algo sobre que no había comprado el pan que quería, me gritó delante de su madre. Yo estaba temblando, con los ojos llenos de lágrimas, y su madre, en lugar de decir algo, solo bajó la mirada. Y entonces lo supe. Su violencia era una herencia. Esa noche me miré al espejo y vi a mi madre. Ella también había soportado, también había callado, y yo había jurado que nunca sería como ella. Fue entonces cuando empecé a planear mi salida, silenciosa, precisa. Sabía que no podía irme de golpe, necesitaba tener un lugar, ahorrar algo, hablar con alguien en quien confiara. Me tomó meses. Cada pequeño paso era un acto de rebeldía interna. Finalmente, una mañana de octubre, mientras Julián viajaba por trabajo, tomé la maleta que siempre había estado lista. Dejé una carta. No explicaciones, solo una declaración. Ya no soy tuya, no más. Salí sin mirar atrás. Y aunque el miedo me quemaba las entrañas, también sentí algo más, alivio. Esa fue solo la primera parte del viaje. El verdadero infierno vino después. Pero también, por primera vez, vislumbré la luz. ¿Quieres saber qué pasó después? ¿Cómo enfrenté las consecuencias, las amenazas, la culpa? Entonces dime en los comentarios si alguna vez tuviste que escapar de algo que parecía imposible. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides seguir el canal Sobrevivientes del Silencio. Hay más por contar. Mucho más. Lo que siguió después de aquel día fue la parte más dura y solitaria de mi historia. Porque escapar de un matrimonio tóxico no significa que el miedo desaparezca cuando cierras la puerta tras de ti. No. El miedo te acompaña, te respira en la nuca, se acurruca en tus noches, te hace dudar de cada paso. Y sobre todo, te hace preguntarte si de verdad mereces la libertad que tanto anhelaste. La primera noche fuera de casa, dormí en el sofá de mi amiga Clara. Ella había sido la única a quien me había atrevido a contarle, meses antes, en una tarde de confesiones entre lágrimas. No me preguntó nada cuando llegué con la maleta. Solo me abrazó fuerte y me dijo, por fin. Esas dos palabras me rompieron y me reconstruyeron a la vez. Pero la tranquilidad duró poco. Al día siguiente empecé a recibir los mensajes, decenas de ellos. ¿Dónde estás? Vuelve a casa, te lo suplico. No tienes a nadie más que a mí. Y luego, más oscuros. Si no vuelves, te arrepentirás. Voy a encontrar dónde estás. Sentía el teléfono arder en mi mano. Cada notificación era un disparo al pecho. Bloqueé su número. Cambié el teléfono, pero el miedo ya estaba sembrado. Las primeras semanas fueron un infierno emocional. Me despertaba de madrugada con la sensación de que Julián estaba en la habitación. Soñaba con sus gritos, con sus ojos llenos de odio. No podía dormir, no podía comer. Tenía la certeza de que en cualquier momento aparecería en la puerta. Clara intentaba tranquilizarme, pero sabía que hasta que él aceptara que ya no tenía poder sobre mí, yo no estaría a salvo. Fue entonces cuando busqué ayuda profesional.
Al principio me costó. La vergüenza era inmensa. ¿Cómo explicarle a alguien que había permitido que me destruyeran durante 10 años? Me sentía débil, fracasada. Pero en la primera sesión, la psicóloga me dijo algo que no olvidaré jamás. Sobreviviste. Eso no es debilidad, es fortaleza. Lloré durante toda la hora. Poco a poco, con terapia, con el apoyo de Clara y de un grupo de mujeres que habían pasado por situaciones similares, empecé a entender. No era mi culpa. No había sido débil. Había amado. Había confiado. Y eso no debía avergonzarme. Pero Julián no se rendía. Me buscaba en mi trabajo, me esperaba en la calle, llamaba a mis padres, a mis amigos. Empezó una campaña de difamación, que yo estaba loca, que era una mentirosa, que lo había abandonado sin motivo. La parte más dolorosa fue ver cómo algunas personas le creían. Amigos que pensé que eran míos me dieron la espalda. Seguro hay otra versión, decían. Me dolía, pero no podía detenerme. Con ayuda legal, obtuve una orden de restricción. No fue fácil. Tuve que revivir cada episodio ante extraños, contar detalles que aún me hacían temblar. Pero lo hice. Y cuando el juez firmó esa orden, sentí por primera vez en años que el sistema me veía, que alguien creía en mi historia. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Empecé de cero, sin casa, sin dinero, sin certezas, pero con algo nuevo. La determinación de no volver a ser invisible. Encontré un trabajo nuevo en otra ciudad. Me mudé. Cambié de número, de aspecto, incluso de nombre en redes sociales. Fue como renacer. A veces, la culpa aún me visitaba. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si Julián habría cambiado, si merecía otra oportunidad. Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba la noche del empujón, las palabras que me destrozaban, las miradas que me apagaban, y me decía a mí misma, nunca más. Fue en este proceso que conocí a otras mujeres con historias parecidas. Mujeres valientes, con cicatrices invisibles. Empezamos a reunirnos, a compartir, a sanar juntas. Me di cuenta de que no estaba sola y que hablar era una forma de romper las cadenas. Un día, en una de esas reuniones, decidí contar mi historia completa. Al principio me costó. La voz me temblaba. Pero al terminar, una mujer se me acercó y me dijo, «Hoy me diste el valor que yo necesitaba para salir». Ese fue el momento en que entendí que compartir el dolor puede transformar vidas. Hoy, 5 años después de mi escape, puedo decir que soy libre. No sin miedo, no sin heridas, pero libre. Volví a amar, pero esta vez desde un lugar de respeto y equilibrio. Aprendí a poner límites, a escuchar mi voz y, sobre todo, aprendí que mi valor no depende de nadie más. Quisiera decirte que Julián desapareció por completo, pero sería mentira. De vez en cuando intenta buscar contacto, siempre disfrazado de arrepentimiento, pero yo ya no soy la misma. Ahora sé que el amor no duele, no controla, no destruye. Lo que siguió después de aquel día fue la parte más dura y solitaria de mi historia. Porque escapar de un matrimonio tóxico no significa que el miedo desaparezca cuando cierras la puerta tras de ti. No. El miedo te acompaña, te respira en la nuca, se acurruca en tus noches, te hace dudar de cada paso. Y sobre todo, te hace preguntarte si de verdad mereces la libertad que tanto anhelaste. La primera noche fuera de casa, dormí en el sofá de mi amiga Clara. Ella había sido la única a quien me había atrevido a contarle, meses antes, en una tarde de confesiones entre lágrimas. No me preguntó nada cuando llegué con la maleta. Solo me abrazó fuerte y me dijo, «Por fin». Esas 2 palabras me rompieron y me reconstruyeron a la vez. Pero la tranquilidad duró poco. Al día siguiente empecé a recibir los mensajes, decenas de ellos. «¿Dónde estás? Vuelve a casa, te lo suplico. No tienes a nadie más que a mí». Y luego, más oscuros. «Si no vuelves te arrepentirás. Voy a encontrar dónde estás». Sentía el teléfono arder en mi mano.
Cada notificación era un disparo al pecho. Bloqueé su número. Cambié el teléfono, pero el miedo ya estaba sembrado. Las primeras semanas fueron un infierno emocional. Me despertaba de madrugada con la sensación de que Julián estaba en la habitación. Soñaba con sus gritos, con sus ojos llenos de odio. No podía dormir, no podía comer. Tenía la certeza de que en cualquier momento aparecería en la puerta. Clara intentaba tranquilizarme, pero sabía que hasta que él aceptara que ya no tenía poder sobre mí, yo no estaría a salvo. Fue entonces cuando busqué ayuda profesional. Al principio me costó. La vergüenza era inmensa. ¿Cómo explicarle a alguien que había permitido que me destruyeran durante 10 años? Me sentía débil, fracasada. Pero en la primera sesión, la psicóloga me dijo algo que no olvidaré jamás. Sobreviviste. Eso no es debilidad, es fortaleza. Lloré durante toda la hora. Poco a poco, con terapia, con el apoyo de Clara y de un grupo de mujeres que habían pasado por situaciones similares, empecé a entender. No era mi culpa. No había sido débil. Había amado. Había confiado. Y eso no debía avergonzarme. Pero Julián no se rendía. Me buscaba en mi trabajo, me esperaba en la calle, llamaba a mis padres, a mis amigos. Empezó una campaña de difamación, que yo estaba loca, que era una mentirosa, que lo había abandonado sin motivo. La parte más dolorosa fue ver cómo algunas personas le creían. Amigos que pensé que eran míos me dieron la espalda. Seguro hay otra versión, decían. Me dolía, pero no podía detenerme. Con ayuda legal, obtuve una orden de restricción. No fue fácil. Tuve que revivir cada episodio ante extraños, contar detalles que aún me hacían temblar. Pero lo hice. Y cuando el juez firmó esa orden, sentí por primera vez en años que el sistema me veía, que alguien creía en mi historia. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Empecé de cero, sin casa, sin dinero, sin certezas, pero con algo nuevo. La determinación de no volver a ser invisible. Encontré un trabajo nuevo en otra ciudad. Me mudé. Cambié de número, de aspecto, incluso de nombre en redes sociales. Fue como renacer. A veces, la culpa aún me visitaba. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si Julián habría cambiado, si merecía otra oportunidad. Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba la noche del empujón, las palabras que me destrozaban, las miradas que me apagaban, y me decía a mí misma, nunca más. Fue en este proceso que conocí a otras mujeres con historias parecidas. Mujeres valientes, con cicatrices invisibles. Empezamos a reunirnos, a compartir, a sanar juntas. Me di cuenta de que no estaba sola y que hablar era una forma de romper las cadenas. Un día, en una de esas reuniones, decidí contar mi historia completa. Al principio me costó. La voz me temblaba. Pero al terminar, una mujer se me acercó y me dijo, «Hoy me diste el valor que yo necesitaba para salir». Ese fue el momento en que entendí que compartir el dolor puede transformar vidas. Hoy, 5 años después de mi escape, puedo decir que soy libre. No sin miedo, no sin heridas, pero libre. Volví a amar, pero esta vez desde un lugar de respeto y equilibrio. Aprendí a poner límites, a escuchar mi voz y, sobre todo, aprendí que mi valor no depende de nadie más. Quisiera decirte que Julián desapareció por completo, pero sería mentira. De vez en cuando intenta buscar contacto, siempre disfrazado de arrepentimiento, pero yo ya no soy la misma. Ahora sé que el amor no duele, no controla, no destruye. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón por escuchar mi relato, y quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido que reconstruirte después de un vínculo que te dañó? ¿Qué fue lo que te ayudó a salir adelante? Te invito a dejar tu historia en los comentarios, porque en este canal, Sobrevivientes del Silencio, tu voz importa. Y no olvides suscribirte, porque cada testimonio que compartimos aquí puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino. Después de romper aquella carta,
algo dentro de mí cambió definitivamente. Sentí que había cerrado un círculo que durante años había dejado entreabierto, tal vez por miedo, tal vez por la culpa que aún me perseguía como una sombra. No contestar, no buscar más explicaciones, no justificarme. Fue un acto de reafirmación. Me recordé que mi vida ya no le pertenecía, que cada paso que daba ahora era mío, limpio de aquellas cadenas invisibles. Sin embargo, la reconstrucción no es un camino recto ni rápido. Había días luminosos en los que me sentía capaz de todo, pero también había noches en que el pasado regresaba con fuerza. Me bastaba escuchar una canción que habíamos compartido, cruzar por un lugar que me recordaba a él, para que la ansiedad me invadiera de nuevo. Aprendí que sanar es aceptar que algunas cicatrices no desaparecen, sino que se integran a ti como parte de tu historia. Y que eso está bien. Una parte fundamental de mi proceso fue aprender a perdonarme. No por haber amado, no por haber confiado, sino por haberme silenciado tanto tiempo. Me llevó mucho tiempo entender que la culpa no debía ser mía, que ninguna mujer, ningún hombre, merece ser humillado o dañado en nombre del amor, y que salir de ese infierno requiere una valentía que solo quienes lo han vivido pueden comprender. Volví a la fotografía con más fuerza que nunca. Empecé a trabajar en un proyecto personal, retratar a mujeres sobrevivientes, no como víctimas, sino como guerreras. Quería mostrar la dignidad en sus miradas, la fuerza en sus gestos. Cada sesión era un intercambio profundo. Mientras ellas contaban sus historias, yo también sanaba un poco más. Nos sosteníamos mutuamente. Nos recordábamos que estábamos vivas. En una de esas sesiones conocí a Elena. Tenía más de 60 años y había salido de un matrimonio violento después de 40 años. Su historia me impactó profundamente. Al terminar su sesión me dijo: «Nunca es tarde para volver a empezar, nunca». Me aferré a esas palabras, porque a veces creemos que el tiempo perdido nos condena, y no es cierto. Cada día que eliges tu paz es un día ganado. Mientras tanto, mi relación con Marco seguía creciendo, pero no fue fácil. Mis miedos seguían allí, a veces disfrazados de desconfianza, de necesidad de control. Tuve que aprender a comunicarme, a pedir ayuda cuando me sentía vulnerable, y él, con una paciencia infinita, estuvo allí. No para salvarme, sino para caminar a mi lado. Me enseñó que el amor sano es elección diaria, es respeto mutuo, es espacio para ser tú misma. Un día, durante una charla con mi terapeuta, entendí algo esencial. Julián no había destruido mi capacidad de amar. Lo que había dañado era mi capacidad de confiar en mí misma, y eso sí podía reconstruirlo. Empecé a enfocarme en lo que sí podía controlar: mis decisiones, mis límites, mi bienestar. Cada pequeña conquista era una afirmación de mi renacer, y entonces llegó el día más simbólico de todos. Recibí una invitación para participar como ponente en un congreso sobre violencia de género. Me aterraba hablar frente a tanta gente, pero sabía que era importante. No solo por mí, sino por todas aquellas que aún no se atrevían a contar su historia. Preparé mi discurso con el corazón en la mano. Subí al escenario temblando, pero con la determinación de que mi voz no volvería a ser silenciada. Conté mi historia completa, sin adornos, sin ocultar el dolor, pero también mostrando la fuerza que había encontrado. Al terminar, la ovación fue un bálsamo, pero lo que más me marcó fue una joven que se acercó al final. Me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Hoy decidí que me voy a ir. Gracias». Supe en ese instante que todo el dolor que había atravesado no había sido en vano. Volví a casa esa noche con el corazón lleno. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero también que cada paso que daba estaba iluminando el camino para otras. En la oscuridad, compartir nuestra luz es un acto de resistencia. Hoy sigo viviendo un día a la vez. Mi relación con Marco es estable, pero nunca dejo de trabajar en mi propio equilibrio.
La fotografía sigue siendo mi refugio y mi voz. Y sobre todo, me he convertido en activista. Participo en talleres, doy charlas, escribo sobre el tema. Porque cada historia contada es un muro menos en ese silencio que protege a los agresores. A veces me preguntan si le he perdonado. No lo sé. No sé si la palabra sea perdón. Pero sí sé que le he quitado todo poder sobre mí. Y eso es suficiente. No necesito cargar con odio. Necesito vivir. Quisiera terminar este relato con un mensaje para ti, que has llegado hasta aquí. Nunca, jamás es tarde para elegirte a ti misma. No importa cuántos años hayan pasado, cuántas veces hayas caído, cuántas voces te hayan hecho creer que no puedes. Puedes. Y mereces vivir una vida plena, libre, tuya. Ahora te pregunto a ti, ¿qué significado tiene para ti la palabra libertad? ¿Qué te gustaría decirle a alguien que hoy está atrapado en una relación tóxica? Te invito a compartirlo en los comentarios. Cada palabra puede ser un salvavidas para quien la lea. Y si esta historia resonó en tu corazón, te agradezco infinitamente por haberme acompañado hasta el final. Te invito a seguir el canal Sobrevivientes del Silencio, porque aquí seguiremos alzando nuestras voces. Porque cada historia contada puede salvar una vida. Gracias por escuchar. Gracias por estar y recuerda, nunca es tarde para ser libre. Nos vemos en el próximo relato.